Seguimos en esta mesa de análisis internacional en este martes 16 de abril de 2024. Estamos con Gustavo Calvo, con Leo Harari y con Mariano Aguirre, analista de política internacional, autor de Guerra Fría 2.0. Ha trabajado en y sobre Israel y Palestina, quien nos acompaña desde Madrid. Vamos a continuar ahora con otro enfoque dentro de este mismo tema, poniendo el eje ahora en la Franja de Gaza, concretamente. El ataque que Irán llevó a cabo contra Israel el sábado pasado avivó el temor a una escalada regional de la guerra contra el movimiento Hamás, que el Estado hebreo desarrolla desde octubre en la Franja de Gaza. Por ahora, las autoridades israelíes afirman que la agresión que sufrió ese país este fin de semana no lo desviará de su objetivo de eliminar a Hamás, aliado de Irán, y rescatar a los rehenes capturados en el ataque terrorista del 7 de octubre que permanecen retenidos en Gaza. Netanyahu sigue decidido a lanzar una ofensiva terrestre contra Rafah, la ciudad del sur de Gaza, señalada como el último bastión de Hamás, pese a las advertencias de Estados Unidos y otros países que temen por el destino de los civiles concentrados allí, que han huido de otras zonas del enclave más castigadas por las acciones militares. Bueno, ¿cómo impacta este ataque de Irán en el conflicto en Gaza? Vamos a poner foco ahí sobre todo. Ya de alguna manera apareció en la primera parte, pero ahora centrémonos en eso, en cómo impacta este ataque más reciente de Irán en lo que puede ser la situación en Gaza. A ver, ¿quién quiere empezar en este caso? Mariano. Sí. Y yo creo que el primer impacto es que Netanyahu ha logrado tener un espacio para proseguir la guerra en un momento en el que estaba recibiendo críticas duras y complicadas, y donde Estados Unidos parecía estar ahí justo, el gobierno de Estados Unidos, yo dudo que llegara a hacerlo, pero parecía estar en el borde, en el límite de empezar a decirle que podría llegar a, lo pongo con todos los obstáculos posibles, a reducir, no digo cortar, el flujo de armas, municiones que le facilita sistemáticamente a Israel. Sin embargo, ha logrado esta confrontación con Irán, ha logrado lo opuesto, y ha sido que hasta ahora los republicanos en el Congreso estaban bloqueando la aprobación de una ayuda militar conjunta a Ucrania por un lado, Israel por otro, y ayer ya los republicanos han avisado que van a desbloquear la parte de las armas para Israel. Eh, yo creo que esto le permite a Netanyahu, le da un balón de oxígeno para probablemente más que días, yo creo que semanas para proseguir la guerra y quizás para lanzar incluso la ofensiva sobre la zona de Rafah. Hay otras consecuencias, hay varias, yo solo por no extenderme mencionaría que también esto sepulta, si es que ya estaba sepultado, pero le pone varias capas más de tierra encima a la presión que estaba recibiendo Netanyahu por parte de Estados Unidos y Europa de abrir otra vez negociaciones sobre la llamada solución de los dos estados para Israel y Palestina. Desde el principio Netanyahu se negó totalmente a esto, su gobierno también, y ahora yo creo que sencillamente probablemente ni se va a hablar de este tema. Lo quieren resucitar algunos gobiernos europeos, el gobierno español, el gobierno irlandés, el belga, Malta, pero creo que va a ser extremadamente complicado en la medida en que el gobierno actual en Israel no está dispuesto. No veo que un gobierno un poquito más moderado estuviera dispuesto, y gran parte de la sociedad israelí hoy por hoy no quiere saber nada con que exista un Estado palestino. Sí, recordemos, en eso está Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿no? Que ha emprendido una gira procurando esas conversaciones. Sánchez es el más activo en este momento con este tema. Ha ganado algunos aliados, digamos, y al mismo tiempo ha ganado cautela por parte de otros, incluyendo un país como Noruega, que ha sido siempre muy activo desde el Acuerdo de Oslo. Noruega se ha limitado a decir que podría reconocer al Estado palestino siempre y cuando esto ayude y sea consensuado, que es la posición que hasta ahora tenía también España, que ahora está más dispuesta a un reconocimiento pleno del Estado palestino. ¿Cómo ven, Leo y Gustavo, esto que está señalando Mariano respecto a este balón de oxígeno, como decía él, que esto significó para Netanyahu, ¿no? Sí, perdón.
Yo justamente había iniciado la primera intervención diciendo Ahí te estamos escuchando por muy las dos. similares. Gustavo, a ver, ¿te animás a silenciarte en la computadora? Porque te estamos escuchando por las dos vías, creo. Ahora. A ver. ¿Ahora? Ahí creo que sí, creo. ¿Mejoró? No, te escuchamos doble. Te escuchamos doble, a ver si silenciamos en la computadora y te escuchamos solo exclusivamente por el teléfono. Ahora sí, ahora sí. Hola. Sí, perfecto, ahora sí. Ahora sí. Acá era. Perdón. Viste, la tecnología a veces me traiciona. No, te decía que hoy en mi primera intervención, que también no hubo problemas de micrófono, justamente yo iba por ese lado. Netanyahu tiene de alguna manera algunas semanas de margen y un gran espectro de la sociedad israelí, y te diría de parte de la sociedad de Estados Unidos, luego del 7 de octubre está pensando en que la salida de 2 estados no es en sí una salida, sino un callejón sin salida. Es decir, en primer lugar habría que definir a qué llamamos Palestina, con Hamás, como dije, funcionando casi como un estado. ¿Qué hacemos con Al-Fatah? ¿Qué hacemos si ninguno de ellos quiere dar pasos en cuanto a una integración? ¿Qué hacemos con lo que queda de Gaza? Netanyahu ahora tiene pocas semanas para resolver algo que él no sabe si puede resolver, porque si empezamos a sumar los meses en que estuvo en conflicto dentro de Gaza, entramos a dudar de que esa operación, si es que tiene un fin planificado, cosa que no estoy seguro de que sea tan así, pueda resolverse en unas pocas semanas. Es decir, creo que Israel inició ese trabajo militar, esa operación militar, y creo que no está seguro de que pueda culminar de la forma que quería, y ese va a ser un problema. En cuanto a este ataque en particular, yo creo que propició algo bastante interesante, que es lo que anotaba hoy Leo, que es, por una razón o por otra, estoy de acuerdo con las razones que dijo Leo, pero por una razón o por otra, hay una intervención más activa de países importantes de fuera del área. Y eso normalmente trae algún tipo de casi obligación a un intento de diálogo de las partes, porque de alguna manera genera algunos intercambios, algunas promesas, algunos intereses que pueden ser satisfechos. Ya los árabes están fuera de la conversación en cuanto a la guerra con Israel o el peligro existencial que significaba Israel. Turquía está también prescindente de manejarse sobre ese tema. Esta coalición ha demostrado que algunos países árabes incluso pueden apostar por la racionalidad. Netanyahu, para mí, a diferencia de muchos analistas, no corre mucho peligro inmediato. Las guerras siempre, digamos, alimentan la centralización de poder y cierto respaldo a las malas, si se quiere, del gobernante de turno. Y el problema para Israel es terminar con Gaza, terminar ese tema de Gaza de una vez y después defender en los foros internacionales por sí o por no la existencia de un Estado palestino. Cosa que ni los europeos ni Estados Unidos tienen resuelta, porque una cosa es decir, suena bien, es una buena solución, podría ser esto, podría ser aquello, y después nos encontramos con incongruencias geográficas como 2 lugares totalmente separados, que implican un comportamiento casi de cápsula de esos gobiernos locales, donde se transforman prácticamente en estados separados, con gobernaciones separadas, con armamentos separados, con toma de decisiones separadas. Entonces, ese tipo de cosas ya nació mal, está mal resuelto, y si vamos por ese camino vamos a pasar muchas décadas antes de poder salir de este atolladero. Y pensar en un Estado Palestina es pensar en ver el mapa de otra manera, localizar lo que es un Estado palestino, y después un largo camino, después que exista, tratando de hacer viable ese país en un entorno no bélico. Gustavo, pero ahí ya estás yendo como más al mediano y largo plazo, ¿no? La salida del conflicto. Ahora te pregunto, estábamos poniendo el foco en Netanyahu y cómo de alguna manera le cayó este ataque de Irán. Pero si lo vemos del lado de Hamás, por ejemplo, ¿cómo impactó en Hamás este paso de Irán? Y en Hamás en realidad no impactó bien, porque jamás hubiera esperado una escalada fuerte. Es decir, no un ataque controlado con misiles lentos y bajos por cumplir. Esto está lejos de ser un apoyo militar relevante para Hamás. Hamás sigue los mismos problemas que tenía hace 5 días. Desde el punto de vista político, bueno, Irán puso su presencia allí, pero lo que le interesa a Hamás es una verdadera guerra regional contra Israel.
Le interesa jamás que los misiles hutíes sigan llegando, que Hezbollah se anime a cruzar esa frontera, movilice esos 100.000 misiles que tiene allí, cosa que aparentemente no va a suceder. Jamás tiene, desde el punto de vista existencial, diplomático y militar, para muchos, no tanto para mí, pero es razonable pensarlo así, los días contados. Pero el problema no es jamás, sino el más de 1,5 millones de palestinos que están alrededor de él, que ha sido hasta ahora algo que tampoco se ha podido resolver. Leo. Ay. Mira, está el problema y después está cómo la gente ve el problema, cómo las fuerzas políticas lo describen, lo narran, lo relatan, te lo cuentan. Todo eso está, como dicen en el Caribe, muy encarajinado. Hay relatos diferentes. ¿Qué es lo que pasó el 1 de abril con el ataque israelí al consulado en Damasco? Uh-huh. que paramos un cuento y entramos en otro cuento. Pero la historia no se detiene. Y ahora, por ejemplo, en la misma región del mundo, en Sudán, que no está tan lejos, tenés una situación humanitaria 10 veces mayor que la que tiene Palestina, que la que tiene Gaza. Hay más de 8 millones de personas muriéndose de hambre. Y van a seguir pasando cosas así. Entonces, la única manera de responder seriamente a esto es decir, pongámonos de acuerdo con la narrativa. ¿Qué mundo queremos? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso no está marchando. Secretario General de las Naciones Unidas, el 7 de febrero, dijo, estamos entrando en un momento de caos. Uh-huh. El mundo se está manejando por la ley de la selva. El Consejo de Seguridad no funciona bien y cuando funciona no le hacen caso. Lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas. Es de ahí que salió la idea de los 2 estados. El Estado de Israel fue creado por voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1947, naciones, 48 oficialmente, y ya estaba previsto que iba a haber territorio para unos y para otros y una creación de 2 estados. Y no se ha podido hacer porque ha habido fuerzas que no lo querían, porque no nos ponemos de acuerdo con qué pie estamos caminando en este pedazo de la historia. Entonces, el oxígeno de Netanyahu va a durar poco. Sus contradicciones a nivel interno son muy grandes también. Varios ex jefes del Mossad y de otros de estas fuerzas de inteligencia, más jefes militares, más académicos conocidos, han expresado claramente su oposición al gobierno pidiendo elecciones anticipadas. Uh-huh. No tiene tanto margen de maniobra. El único margen de maniobra que tiene es el que hizo, correr para adelante, que es lo que siempre hace. Y va a correr hasta que se encuentre con el muro de la celda en donde le está encerrando la puerta una vez que esté adentro. No hay juego. El único juego a mediano y largo plazo va a ser de vuelta la comunidad internacional con todo el peso y con todo el compromiso de las grandes potencias para crear una solución que no necesariamente tiene que ser de 2 estados. Puede ser, hay fuerzas bastante importantes en Israel hablando de un estado federal, que es otro concepto, y qué sé yo, no sé qué es lo que va a pasar, pero lo único que te digo es que este pedacito es anecdótico en cuanto a los cambios de las reglas de juego, de la contradicción dentro de Gaza, que no es más que eso, un campo de concentración con 1,5 millones de gente encerradas en un rincón. Romina, Bien. me gustaría, Mariano, si sí. me permites, sí, muy rápido. Debo decir que entiendo y comparto el argumento que decía Leo sobre, si le entendí bien ahora al final, sobre la necesidad de que haya algún tipo de acuerdo, digamos, entre países poderosos, grandes potencias, actores claves en las Naciones Unidas,
Yo sinceramente no quiero aportar un dato más de oscuridad a lo que estamos hablando, pero este conflicto que estamos hablando por el futuro, en el futuro previsible no tiene solución. O sea, no la tiene. Nos guste o no nos guste, no la tiene. Nosotros estamos acostumbrados todos a pensar en términos médicos o medicinales, que para cada enfermedad existe una medicina, pero la política es diferente. Y aquí esto es extremadamente diferente. O sea, el nivel de destrucción, complejidad, gravedad que tiene el conflicto en sí mismo, israelí-palestino, que tiene Oriente Medio en su conjunto, no es de fácil solución. Se puede gestionar, como hemos estado hablando en la primera media hora, esa especie de disuasión o disuasiones entre dos países, por ejemplo, que están al borde de la guerra y no llegan, y que ahora parece que han avanzado un poco, pero todos están tratando de que no ocurra. Yo creo que desafortunadamente Israel va a continuar con la operación en Gaza, va a continuar con la ocupación de los territorios palestinos y va a haber situaciones de tensión, estas u otras en el futuro. Y a eso añado y termino que además no es posible en este momento, desafortunadamente, lo que Leo plantea, y coincido totalmente en la expresión de deseos, y que debería ser así, porque precisamente no hay posibilidad en este momento, o son muy escasas las posibilidades de acuerdo entre grandes potencias, digamos, en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque estamos viviendo una época de extremadas fuertes tensiones entre potencias, especialmente China, Estados Unidos, Rusia, los aliados Francia y Gran Bretaña, y esto hace que llegar a acuerdos en el Consejo de Seguridad sea muchísimo más difícil de lo que era quizás hace unos años atrás. ¿Puedo sí, dale, Leo. Totalmente de acuerdo, Mariano, en el mismo nivel, pero vos fíjate, el país que está cooperando más con Israel en Europa es Alemania. El segundo es Austria. 6 millones de muertos al horno. Ahora estamos hablando del 7 de octubre, 1.300 millones de muertos. 1.300, no millones. No millones. 1.300 contra 6 millones. Es decir, en 75 años de historia, Israel, el pueblo judío, Alemania y el pueblo alemán están de la mano juntos mirando el mundo de la misma manera. Alemania está poniendo mucho y Austria le acompaña, tierra de Hitler. Es decir, la historia nos va a llevar por caminos insólitos. El odio terrible, asqueroso y fatal que tienen contra los palestinos, los tenían después de la guerra contra los alemanes. Y ahora pues están viniendo carradas de municiones, de armas, incluso le están dando hasta los famosos Patriot, las cuestiones más estratégicas de la defensa alemana se las están dando a los israelíes ahora. Y ahora son todos amigos y se quieren, o sea, la historia nos va a llevar a grandes sorpresas. Lo que yo quería decir, porque no se terminó la frase, es el secretario general de Naciones Unidas dijo hay que cambiar el Consejo de Seguridad. Hay que integrar las fuerzas reales del siglo XXI para que discutan entre ellos, y no las que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y dijo, hay que cambiar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que usen el dinero que tienen para combatir los efectos del cambio climático, las enormes desigualdades. Estamos frente a la necesidad de cambios profundos en la gobernanza internacional y tenemos que tener esa, no sé si es una ilusión o no, pero... Yo te iba a decir eso, bueno, con eso le pones un poquito más de optimismo. Es que la historia tiene tiempos heterogéneos, pasan cosas a velocidades insospechadas y después hay cosas que no terminan nunca. Yo estoy totalmente de acuerdo que no se ve una solución para el conflicto israelo-palestino hoy en día. Y me acuerdo de una frase de Kissinger que decía, cuando se trata de cuestiones étnicas,
La única manera de terminar el conflicto es terminar con una de las etnias. Gustavo, ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, cerramos contigo, dale. Sí, no, solo un apunte para Leo. El problema, Leo, es que toda esta estructura internacional no fue creada para gobernar, fue creada para ser funcional a un liderazgo determinado o a un par de liderazgos determinados. Como esa cortina de fondo ya no es la misma, todo esto parece anquilosado, poco aceitado, no respondiendo a realidades. Eso es lo que sucede. Estamos manejando una carreta donde ya no se encuentran caballos y no se encuentran motores que hagan funcionar una carreta de madera. Entonces, eso es lo que sucede. Por supuesto que hay que modificar todo ese escenario, pero esa modificación de escenario, nos guste o no, va directamente en contra de una potencia o de un grupo de potencias que se ha movido históricamente por delante, satisfaciendo sus intereses y nada más que sus intereses. Entonces, es difícil también eso. Así como esa etnia que tú decías debería desaparecer para dar esa solución, me estoy acordando de Huntington, ¿no? Pero también es cierto que esa modificación que nosotros estamos viendo como como ideal para ser positiva, tiene su resistencia y la va a seguir teniendo. No tenemos la solución realmente, pero bueno, hay que seguir intentándolo. Siempre se han intentado cosas, la historia ha seguido de largo, ha seguido caminando y han surgido cosas donde nadie las esperaba. Es decir, lo peor que podemos hacer es tirar la toalla y decir no vamos a hacer nada. Con respecto al pueblo palestino o a un posible Estado palestino, pasan las décadas y seguimos pensando que eso es un poco inviable. No sé si de este punto les queda algo, porque también quería preguntarles, a ver, esta novedad del sábado, ¿qué otro impacto puede tener? ¿Qué otra consecuencia puede tener? Incluso más allá de la región, ¿no? Pensando en otros conflictos, pensando, por ejemplo, en la guerra que Rusia lleva adelante en Ucrania. ¿Ven ahí alguna otra consecuencia que pueda tener esto, saliendo de lo estrictamente del conflicto que nos tenía y que impacta, en el que impacta más directamente? Perdóname, Ramírez, yo te daría unos titulares nomás, sí, dale. Y después me quedo, pero para empezar ya el precio del petróleo. Uh-huh. Y el precio del petróleo no es pavada, porque influye sobre la inflación. Y la inflación es la principal preocupación en varios países del mundo, en particular ahora en Estados Unidos, que se beneficia en realidad con los problemas del petróleo porque es el primer productor ahora. Pero la inflación es segura porque aumenta el precio de los fletes, porque se cierra Hormuz, el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandab, con lo cual el acceso al canal de Suez se vuelve difícil o imposible, entonces tiene que dar toda la vuelta a África, bueno, sube los precios de los fletes, pero además la producción se complica. Un tema que es económico. Después el otro tema que tú dijiste, Ucrania, ¿en qué titulares está Ucrania? Pasó la historia. El único lugar donde es interesante que se refleja es en el conflicto en el Congreso norteamericano con el Partido Republicano, que está dispuesto a ayudar a Israel, pero está dispuesto a sacarle la ayuda a Ucrania. O sea, ahí tenés nomás dos grandes temas, en mi opinión. Mariano Aguirre, Leonel Arari, Gustavo Calvo, gracias, gracias por, como siempre, por estos aportes, por estos apuntes y por ayudarnos a entender, dijera Gustavo, este desorden mundial. Les mandamos un abrazo. Es una frase de Leo, ¿eh? Ah, de Leo, tenés razón, que vos se la robaste. Ahí aclarado el punto. El desorden no es culpa mía, ¿eh? No, el desorden ahí no tiene nada que ver, Leo. ¿Querés adelantarme con qué venís hoy en la hora global? Ya que estamos, pasás el aviso. Hoy nos vamos a Asia con Ricardo Barbosa tratando de ver la geopolítica de China en relación con los tigres asiáticos. Perfecto. A ver cómo está ese equilibrio. Muy bien, ahí salen para otro lado entonces. Y el jueves te lo puedo adelantar también. Ah, bueno, a ver. El jueves vamos con una académica a tratar académicamente la doctrina de la neutralidad. Bien. Sobre lo que se escribe poco. Perfecto. Bueno, gracias a los tres, Mariano, especialmente un abrazo, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por participar, un abrazo.